Ya. Entonces, el día de hoy, y arrancando con el primer tema, vamos a ver lo que es el Código de Comercio. Esto es sumamente importante para que ustedes comiencen a interiorizarse en todo lo que son los aspectos legales para realizar cualquier trámite, actividad, resolver cualquier problema si ustedes quieren llegar a tener un emprendimiento, una empresa y demás, ¿ya? El Código de Comercio, a ver, ¿qué es? Vamos a ir viendo punto por punto de acuerdo a lo que dice es la diapositiva. Un Código de Comercio es un conjunto de elementos unitarios ordenado y sistematizado, un ratito, de normas de derecho mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. A ver, ustedes en algún momento han debido escuchar y han debido hablar que existe el Código Penal, el Código de Familia, el Código de Niño, Niña, Adolescente, ¿no ve? Son documentos, o sea, son como libros bien extensos donde está todo lo referente a la ley en cuanto a estos aspectos. Del mismo modo, existe un documento, un libro grande, bien amplio, que se llama Código de Comercio, en el que están todo lo inherente a la actividad comercial en Bolivia. Ya, ahorita estas definiciones de Código de Comercio son muy generales porque cada país tiene su propio Código de Comercio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objeto de la existencia de un código de comercio? Como dice acá en la diapositiva, es de regular las relaciones mercantiles y comerciales. Entonces, regula todo lo que tenga que ver con intercambio de algún bien o producto por dinero. ¿Ya? Un bien, producto o un servicio por dinero. Toda la actividad comercial. En la actualidad, el derecho mercantil se encuentra en muchos casos regulado no solo en el Código de Comercio, sino en una serie de leyes especiales. Sin embargo, existe también cierta tendencia a recodificar esas normas especiales en un solo cuerpo. Ya en nuestro país eh, existe lo que es el decreto ley 4379 del 25 de febrero del 77, que es Código de Comercio. Es decir, que hay una ley que aprueba este documento. De hecho, que desde 1977 han habido algunos cambios, algunas adecuaciones, porque a medida que pasa el tiempo, hay cosas que ya no son vigentes para nuestra realidad. Por ejemplo, las cosas son totalmente diferentes ahora que hace un año atrás. Hace un año atrás todavía estábamos a unos días de ingresar en la cuarentena por el coronavirus. Por lo que hace un año atrás, en un día como hoy, las clases eran normales de manera presencial. Muchas empresas de comida y demás estaban tal vez en su mejor momento porque no había restricciones, no había nada, así como otras empresas, ¿verdad? Y muchas empresas no estaban acostumbradas a manejarse de manera virtual, entre ellas las de educación y otras. Entonces, se dan cuenta cuánto ha cambiado todo en un año. Entonces, por eso es importante que a medida que pase el tiempo, hayan cambios en estos códigos y de hecho lo ha habido, ¿no? Pero evidentemente el decreto ley sigue vigente y los cambios que hayan habido han sido aprobados a través de decretos supremos a puntos específicos, a algún artículo o algunos o varios artículos que de plano los han eliminado o han cambiado el contexto. Por lo que es importante entrar a la última versión del documento y bueno, en sí es la que circula, ¿no? De este decreto ley. Les voy a mostrar, por ejemplo, cuando ustedes ingresen o ingresen a través de la plataforma al documento o ya sea a través de internet, ustedes van a poder ver así el documento.
Aquí está. Cuando ingresen, ustedes van a poder, les va a salir así, Código de Comercio, del decreto ley del 14369 del 25 de febrero. Si se dan cuenta, en la parte superior, este documento digital tiene 285 páginas. O sea, en físico, si ustedes lo adquieren en algún momento, si digamos van a emprender y lo van a tener en su administración, su oficina de administración, es un documento bien grueso, ¿ya? Para que tengan idea, mire, este documento tiene 285 páginas y vamos a poder ver que está compuesta por artículos y que en realidad, en total, tiene 1.693 artículos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, es un documento realmente completo donde está todo lo inherente a la actividad mercantil. Pasaremos a las diapositivas nuevamente. La importancia. ¿Por qué es importante que exista un código de comercio en cada país, en este caso en Bolivia? El derecho comercial ha llegado a constituirse en un instrumento legal muy importante para el manejo de la diversidad de instituciones jurídicas que intervienen en el comercio y son cada vez más complejas y dinámicas, como la diversidad de sociedades, auxiliares del comerciante, contratos bancarios, seguros, valores, etc. ¿Ya? Es importante tener un código de comercio porque establece las reglas del juego. Es como que estuviéramos jugando banco inmobiliario y se han puesto a pensar cómo jugarían banco inmobiliario si es que atrás de la cajita no habría las reglas. Todos harían lo que quisieran, ¿no ve? Y en ese caso sería un caos. No se entenderían, podrían comprar propiedades, vender, de repente alguien dice no quiero vender, de repente alguien dice voy a vender hartísimo, de repente alguien dice yo quiero regalar todo, le quiero regalar a él para que gane. Entonces no habría una manera de poder jugar el banco inmobiliario y que pues sea coherente y que realmente sea un juego. Acabaría inclusive hasta en pelea, ¿sí o no? Si es que no habría reglas. ¿Me escuchan? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Entonces, un código de comercio es lo mismo, son todas las reglas, te dice qué debes hacer, qué no debes hacer, qué obligaciones tienes, cómo debes hacer todas ciertas cosas específicas, cómo no las debes hacer, qué es sancionable, qué no. Entonces, el código de comercio, si tú quieres emprender o tener una actividad de comercio en nuestro país y que obviamente sea establecida legalmente, te va a decir todo lo necesario para que puedas realizarla y también te va a explicar qué situación o en qué situación estarías si es que no estableces una empresa legalmente en Bolivia. ¿Ya? Entonces, es por eso su importancia. Si no habría código de comercio, realmente no se entenderían las personas y la actividad comercial pues sería un caos. Todos harían lo que quisieran y se acabaría mal. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, de la actividad comercial, está el tema del dinero. Entonces, el Estado debe regular todo esto, debe controlar esto. ¿Por qué, por ejemplo, las pensiones de los colegios, unos cobran 200 y otros 2.000? Porque es una actividad que no puede pues ser así, no puede estar tan libre, ¿no ve? Entonces, esa es la importancia en sí de que existe el Código de Comercio. Además que, como dice en el siguiente punto, que a medida que pasa el tiempo hay pues un gran avance en lo que es ciencia y tecnología. Y esto nos hace también cada vez más susceptibles a los cambios que hay en el mundo. Mientras más avanza la ciencia y la tecnología, nosotros estamos en contacto directo con otros países. Por ejemplo,
En este momento yo podría estar, digamos, en Perú, pero les puedo estar dando la clase a ustedes. ¿Por qué? Porque la ciencia y tecnología me permite esa cercanía a través de la distancia. Entonces, es lo mismo, ¿no? Nosotros como país y alguna actividad comercial podemos comenzar a realizarla no solo dentro de Bolivia, sino también en el exterior, por lo que también el Código de Comercio nos dice las reglas del juego para poder realizar una actividad comercial como bolivianos en el exterior, que sería exportar un producto o asimismo importar un producto o asimismo, por ejemplo, tener una franquicia, ¿no? Entonces, son varios aspectos sumamente importantes, no solo dentro de Bolivia, sino también con otros países que deben estar escritos para tener un respaldo jurídico y para poder, pues, tener coherencia y orden en toda actividad comercial dentro del territorio boliviano. Esta parte del concepto la vamos a pasar porque ya la hemos visto mejor. Y como les decía, si ustedes entran a la diapositiva, van a poder ver estos enlaces a los que pueden entrar, que son aspectos relevantes. Ya, esto no va a ser parte del cuestionario, pero si en algún momento o para más adelante, si quieren emprender o si ya tienen un emprendimiento, quieren conocer, aquí hay algunos aspectos relevantes y aquí está un resumen de lo que es el Código de Comercio para que sea más fácil de que lo vean, porque ya les he dicho que son más de 200 páginas, más de 1.600 artículos, es realmente extenso. Como ustedes tienen que resolver un cuestionario en el Código de Comercio, vamos a ver así de manera muy rápida. A ver, un ratito, nuestros compañeros está con su audio activado. Luis Fernando, lo voy a desactivar. Ya. Vamos a ver de manera sumamente rápida algunos artículos del Código de Comercio para que ustedes se familiaricen en cómo está conformado y qué tipo de información contiene. ¿Ya? Por ejemplo, en esta parte está hablando del artículo 5, uno de los primeros artículos del Código de Comercio. De hecho, lo podemos ver en el documento que les he mostrado de la página de internet a la que pueden acceder. Si no entran por la plataforma, pueden escribir en el Google, en cualquier buscador, Código de Comercio Boliviano o Código de Comercio en Bolivia y les va a salir el archivo. Ya está mencionando ahí el artículo 5, ¿verdad? Disposición preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1, 3, 4, 5. Comerciante, dice, ¿no ve? Entonces, según nuestro Código de Comercio en Bolivia, comerciante pueden ser ¿quiénes? Las personas naturales con capacidad de contratar y obligarse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una persona natural es toda aquella persona que ha nacido dentro de territorio boliviano. Entonces, naturalmente, por así decir, es boliviano por nacimiento, ¿no? Entonces, cualquier boliviano que haya nacido en territorio natural y con capacidad de contratar y obligarse. Estos aspectos son importantes de entender porque cuando tú dices que tienes una capacidad de obligarse, significa que eres una persona que puede adquirir todas las obligaciones que el Estado boliviano te da. Y para esto, mínimamente tienes que tener 18 años. Porque, por ejemplo, un menor de edad no puede adquirir las obligaciones, todas las obligaciones que te da el Estado boliviano, por lo que un comerciante puede ser toda persona que sea mayor de edad y que sea boliviana, claro, y que pueda contratar. Eso quiere decir que tenga una solvencia económica o que sí haya decidido realizar su emprendimiento y que cuente pues con los recursos para poder pagar sueldos, para poder pagar el seguro de esas personas, sus AFPs y todo, ¿no ve? Eso significa poder contratar. Entonces, según el Código de Comercio, comerciantes, todos aquellos. Ahora, también comerciantes son las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Si bien una sola persona es una persona natural,
Si digamos ustedes, dos de ustedes se agrupan o 10 de ustedes se agrupan, conforman una sociedad y sacan la personería jurídica de esa sociedad, sin importar cuántas personas conformen la sociedad, que sean obviamente más de 2, entonces van a tener una personería jurídica. Cuando hay una sociedad, no es que dicen de estos 10, a ver, Pepito va a ser el que va a ser nuestro representante y todo va a ser a nombre de él. Entonces, así no sería sociedad, ¿no? Entonces, no, son 10 personas que tienen el nombre de la empresa de taller mecánico Pepito. Entonces, esa empresa, el taller mecánico Pepito, tiene una personería jurídica, que a través de esa personería jurídica van a hacer todos los trámites y toda la representación y demás. ¿No ve? Entonces, comerciante también puede ser las personerías jurídicas de sociedades. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes quedan sometidas a las disposiciones de este código. Es decir, que por ahí ustedes o alguien se va a asociar con alguien en el exterior para una empresa y que van a tener sus oficinas en otro país. Del mismo modo, deben cumplir todo lo que dice el Código de Comercio boliviano, pero asimismo, para funcionar en el exterior deben cumplir las normas del país en el que estén. ¿Ya? Entonces, eso dice el artículo 6. A ver, iremos avanzando así como quien revisa el código. A ver, ¿qué dice en el artículo 11, por ejemplo? El artículo 11 nos habla de los bienes mercantiles. ¿Qué será un bien mercantil? Entonces, aquí te dicen en el parágrafo 1, las empresas mercantiles o establecimientos de comercio. Ese es un bien mercantil. Las mercaderías elaboradas o por elaborar y otros bienes inmuebles que se transfieran por empresas mercantiles. Ese también es un bien mercantil. Los bienes inmuebles cuando sean objeto del giro comercial de la empresa, ese también es un bien mercantil. Títulos, valores, la propiedad industrial, el nombre, los avisos, las marcas de fábricas, patentes, licencias de uso, explotación y demás signos análogos también son bienes mercantiles. Y los demás bienes regulados en este código. Ya, a ver, miren, por ejemplo, el libro primero, los comerciantes y sus obligaciones. ¿Ven? Entonces aquí habla de los comerciantes, ejercicio de comercio, capacidad, es lo que les decía. Las personas capaces de contratar y obligarse conforme al Código Civil pueden ejercer comercio. Entonces, en el Código de Familia, en el Código Civil, en estos artículos, si ustedes ingresan a ver, van a ver que específicamente va a explicar quiénes son las personas capaces de contratar y obligarse. Entonces, específicamente está ahí. ¿Ve todo? Muchas cosas ya están establecidas y por eso les remiten a las otras normas, a los otros códigos o decretos supremos que haya. Aquí, mire, dice los menores emancipados o habilitados. Los menores emancipados o habilitados que tengan por lo menos 18 años de edad pueden ejercer el comercio por sí mismos. ¿Ven? Entonces, eso nos dice el Código de Comercio. Docente, una pregunta. ¿Sí? Entonces, como dice ahí en los menores deshabilitados, usted dijo que si mayor de 18 años ya puede hacer solo puede realizar solo su círculo de comercio, ¿verdad? Ajá. Y los menores de 18 años, si quieres realizar, digamos, eso, tendría que tener un tutor. Mira, esto tendría que estar especificado en el artículo 5 del Código Civil y los artículos 244 y 282 de Código de Familia, en el que debe decir muy explícitamente quiénes son los menores emancipados. Hasta donde yo tengo entendido en mi escaso conocimiento legal, menores emancipados son aquellas personas que antes de cumplir los 18 años ya han dejado su hogar y ya pueden mantenerse por sí mismos. ¿No? O sea, ellos ya han asumido el cuidado propio, ya no son dependientes de sus padres. Y no estoy segura qué significa menores habilitados, pero como tal, si ustedes entran al artículo 5 del Código Civil o estos dos artículos, van a tener ahí.
la respuesta a esta pregunta específica. Que digamos, ustedes en algún momento tengan su taller mecánico, ¿verdad? Y quieren comprar algún tipo de insumo y justo una persona, un joven menor de 18 años, realiza la venta de este insumo y quieren hacer un contrato, entonces ustedes pueden entrar o averiguar y les va a salir que en el Código de Comercio dice que sí es válido que esta persona menor de 18 años pueda realizar actividad comercial, por lo que podrían hacer un contrato con él, digamos, ¿ve? Ya, listo. Ya. Y aquí abajo también te sigue diciendo, ¿no ve? Llenado los requisitos, se considera al menor para todos los efectos y obligaciones comerciales como mayor de edad, no pudiendo en caso alguno invocar los derechos inherentes a su minoridad en perjuicio de terceros de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Inclusive si ustedes contratan a alguien y es menor de edad, pero ven o verifican que es emancipado o está habilitado, ellos están sujetos a las leyes como si fueran mayores de edad. Y aquí te dice claramente que ellos no pueden, si ya se han declarado emancipados, no pueden decir que eres menor de edad y que les estás explotando. Esto es lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos viendo este punto a detalle? No es porque esto sea un punto que sea importante para la clase, sino es para que ustedes vean qué tipo de contenido hay en el Código de Comercio y que realmente para hacer un documento de 285 hojas considera hasta los aspectos más que nunca se hubieran puesto a pensar que hubieran necesitado, ¿no ve? Esto, por ejemplo, como les decía, tienen su taller y contratan a alguien menor de edad y no saben si le pueden contratar. Entonces acuden al Código de Comercio y ahí está todo establecido y ahí van a resolver su duda de qué pueden y qué no pueden hacer, ¿verdad? Entonces esta es una parte específica, pero puede darse con otros temas, ¿no? Por ejemplo, comercio por ambos esposos. Digamos, ustedes se casan y su esposa es bien emprendedora y dicen, vamos a comenzar nuestro taller de mecánica industrial o vamos a comenzar a hacer, no sé, estructuras metálicas. Entonces, si los esposos se dedican juntos al comercio, ambos tendrán la calidad de comerciantes. Entonces, si ustedes van a trabajar con sus esposas, digamos, ambos van a ser comerciantes, salvo que uno de ellas sea solamente auxiliar o dependiente de las actividades mercantiles del otro. ¿Eso qué quiere decir? Puede que los dos sean los gerentes propietarios y van a ser comerciantes, o puede ser que uno, digamos, su esposa, no sé, pues, se dedique a vender estructuras metálicas pequeñas. Digamos, ustedes hacen grandes como tinglados, pero su esposa vende solo cosas pequeñas, ¿no? Entonces, ella les puede como que comprar a ustedes a pedido cosas pequeñas y ella tiene esa su propia actividad de vender muebles metálicos, digamos, ¿no ve? Pero ¿de dónde lo saca? De la empresa de su esposo. Entonces, ahí, digamos, son actividades mercantiles separadas, ¿ya? A ver, el siguiente artículo que dice, impedidos y prohibidos para ejercer el comercio. Por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero saber quiénes no pueden ejercer el comercio, tal vez estoy ahí. Entonces dice, las personas señaladas por situaciones legales o como consecuencia de sentencia judicial, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, los directores, administradores, gerentes, representantes legales, así como los síndicos de las sociedades declaradas en quiebra, culpable o fraudulenta por tiempo que dure la condena, los funcionarios empleados públicos de entidades oficiales o semioficiales en relación a la actividad que tenga vinculación con sus funciones. Entonces, todas esas personas no pueden realizar actividad comercial. Yo creo que nadie va a aplicar a esto, pero es bueno saber. Ya así podemos seguir viendo responsabilidad de los tutores, padres, curadores. Capítulo 2, obligaciones de los comerciantes. Entonces aquí está, ¿qué obligaciones ustedes adquieren al momento de volverse comerciantes? Si bien suena comerciante a alguien que tiene su comercio
formal o informal, ya sea en una tienda, ya sea en la cancha, ya sea en una galería. Comerciante también es pues el empresario, porque está en una actividad mercantil y comercial. El que de esta clase más adelante, ya sea antes o después, se anime a emprender, se va a volver gerente propietario, se va a volver un pequeño empresario, se va a volver un comerciante. Por lo que en el momento que decida hacerlo, estas son todas las obligaciones que deben cumplir conforme al Código de Comercio. Matricularse, inscribirse en el registro, todos aquellos actos, contratos y documentos, comunicar a la autoridad competente, la cesión de pago de obligaciones, llevar la contabilidad de su negocio, cumplir con las obligaciones tributarias, conservar sus libros, documentos y más papeles relacionados con su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, uno de qué es registro de comercio. A continuación, en el capítulo 3 te habla del registro de comercio y qué es. Los contratos y demás y todo. De aquí, digamos, de todo lo que es el Código de Comercio, estamos viendo algo que ustedes van a ver más y que lo vamos a ver más a detalle, por ejemplo, está en los artículos, a ver, ahorita les voy a decir. En el capítulo 1 de las sociedades comerciales, eso es el artículo 125. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Como les decía, lo que más nos va a interesar del código o que vamos a ver más a detalle es el título 3 de las sociedades comerciales, capítulo 1, artículo 125. En este artículo, en este capítulo, perdón, y los artículos correspondientes, vamos a poder ver qué tipos de sociedades comerciales se pueden conformar en territorio boliviano. ¿Ya? Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo se podrán constituir en alguno de los siguientes tipos: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comandita por acciones y asociación accidental o de cuentas de participación. O sea, cuando ustedes quieran registrar su empresa conforme a lo establecido por ley, ustedes van a tener que asumir uno de estos tipos de sociedad, no importa el tamaño del que sea su empresa, ¿ya? Y como pueden ver, acá, por ejemplo, habla en el 127 contenido del instrumento constitutivo. Al momento de que ustedes quieran realizar un emprendimiento, tienen que constituir legalmente su empresa. Y es así como, por ejemplo, cuando van al registro civil y tienen un acta de matrimonio, ese documento agarra y civilmente en el sistema ustedes dicen están casados, ¿no ve? Entonces, el documento de constitución de la empresa es lo mismo, es un documento legal que se hace que dice que esta empresa ha nacido, es como el acta de nacimiento de la empresa. Los que han tenido hijitos han registrado a sus hijitos, ¿no ve? Y les han registrado y civilmente ya son oficialmente bolivianos, tienen su número de carnet y todo. Entonces, para la empresa es lo mismo, ¿no? Su documento de constitución de la empresa es su acta de nacimiento y debe tener todos estos puntos que dice el Código de Comercio. Miren, son varios puntos, son 14, 15 puntos, ¿ya? El instrumento de constitución te dice contrato, constitución, etcétera, trámite, cómo se puede disolver y demás. Ahora también te explica, a veces, o en su mayoría, por desconocimiento, por tema de dinero, o por tema de, en su mayoría de los casos, desconocimiento, hay personas, ustedes deben conocer tal vez, que agarran y dicen, ya voy a hacer una empresa, y lo que piensan es que para hacer una empresa solo necesita la idea y el dinero y el lugar. Y agarran, tienen un espacio y agarran y comienzan a hacer. No constituyen una empresa.
Entonces son sociedades irregulares y de hecho, por ejemplo, ¿no ve? Entonces estas sociedades, según el Código de Comercio, no se han constituido, no han hecho su constitución de la empresa, ¿no? O sea, no han sacado como su certificado de nacimiento, solo han comenzado a trabajar y ya. Entonces dice, se repuntará existente solamente para los efectos de responsabilidad respecto a terceros. Entonces, si ustedes han decidido tener su empresa y han dicho, no voy a hacer nada de papeles, yo puedo comenzar a hacer mis estructuras metálicas y vender, tengo harto pedido. Entonces, no están registradas como una empresa en territorio boliviano, por lo que si digamos, viene una persona, les dice, quiero 3 tinglados, te voy a pagar altísimo, pero te voy a pagar de aquí a 3 meses, pero necesito que estén acabados. Y ustedes agarran, invierten en material, en personal, agarran, lo hacen y de repente la persona se desaparece. Como no están constituidos como empresa en Bolivia, no va a haber a quién vayan a reclamar. Máximo harán pues un proceso por estafa, pero así como empresa, conforme al Código de Comercio, no se les va a reconocer nada. No pueden reclamar ningún derecho porque no se han registrado como empresa. Pero si no se han registrado y digamos contratan trabajadores y no les pagan su sueldo, entonces cuando el trabajador vaya al Ministerio de Trabajo, el ministerio no va a decir, no existe esa empresa, no te puedo ayudar. No, para decir o para hacer cumplir las obligaciones como empresa, ahí sí les van a considerar como empresa aunque no tengan registro. Y el ministerio puede actuar ante ustedes. Entonces, si no se registran, no tienen ningún derecho, pero sí tienen todas las obligaciones como cualquier empresa registrada. ¿Ya? Esto es como, por ejemplo, sociedades irregulares de derecho, es como, no sé si alguna vez han escuchado que cuando dos personas comienzan a convivir en concubinato, después de 2 años consecutivos de haber vivido juntas, ya se considera un matrimonio de hecho. Es decir, que simplemente a solicitud de cualquiera de los dos se puede emitir un certificado de matrimonio, porque ya es de hecho, ¿no? Ya han convivido 2 años juntos. Entonces, es lo mismo, ¿no? Las empresas de hecho no hacen nada ante la ley, pero se les puede considerar empresas solo para cumplir sus obligaciones. Entonces, aquí toda esta parte es bien importante, este capítulo, sobre todo, y recuerden esto, cuando quieran constituir su empresa. Están aquí todos los datos necesarios, ¿ya? Actividad ilícita, estipulaciones nulas, capital social, herederos menores de edad, participación en otras sociedades, responsabilidad del nuevo socio, aportes de bienes, o sea, está todo, porque digamos, se van a reunir entre 3 de sus compañeros que quieran abrir la empresa, ahí van a saltar las dudas, van a decir cómo va a ser, cómo vamos a aportar, quién va a tener más derecho, quién va a tener menos derecho, quién se va a hacer cargo, si yo voy a aportar en plata, pero yo voy a aportar en un terreno, entonces cómo se va a hacer eso, todo eso, si ustedes leen a detalle, van a tener la respuesta en el Código de Comercio.